Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias por estar ahí ya en este mes de diciembre, finalizando el año. Pero seguimos hablando de salud mental porque la salud mental es todo el tiempo. Incluso para esta temporada aparecen muchas situaciones en las que nos ponemos melancólicos por pérdida, por metas no alcanzadas quizás, porque alguien está afuera y no vamos a compartir con ellos o ellas. Es un tiempo de alegría, pero al mismo tiempo, pues, puede traer ese estado y también por el tiempo, por la temporada estacional, como dicen, esa depresión estacional que puede también afectar por esta temporada. Gracias, una vez más. Vamos a continuar también el próximo viernes hablando ya de salud mental en Navidad. Pero el día de hoy vamos a trabajar, vamos a ver la salud mental como un derecho. A propósito de que el día 10, el próximo miércoles, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que desde el 1948 fueron pues promulgados en la Asamblea de las Naciones Unidas y desde entonces se ha venido trabajando para que cada persona tenga derecho. Ya desde que nace, pues tenga todos los derechos solo por ser persona, no importando cuál es la raza, es su creencia, todos y todas tenemos derecho. También la niñez, no importa la etapa de desarrollo, tenemos derecho. Y por supuesto, tenemos derechos a la salud mental. Y en el día de hoy específicamente se conmemora el Día del Voluntariado. Y Casa Abierta siempre está muy agradecida de todas las personas voluntarias que han ayudado a que este proyecto siga alcanzando a más personas, siga creciendo, se siga fortaleciendo. Una persona de ella ha sido el facilitador del día de hoy, el doctor Luis Vergés, que ha estado siempre como aliado de Casa Abierta, más bien como voluntario, aunque un tiempo estuvo trabajando con nosotros como empleado, pero siempre se ha mantenido vinculado y cada vez que tocamos sus puertas, él dice, bueno, voy hago un espacio en la agenda y voy a Casa Abierta. De manera particular, agradecemos a las personas que han sido facilitadoras de estos espacios. Ahí vemos todas sus fotos, comenzando por el facilitador del día de hoy, el doctor Vergés. Y bueno, tantas personas hermosas que nos han acompañado y que nos seguirán acompañando. En más de una ocasión, en general, estas personas han estado ahí y más que en este año, año tras año, han estado dando ese apoyo solidario y hoy les agradecemos todo ese aporte voluntario que han hecho para que estos espacios de manera particular puedan mantener ese interés, cada uno desde sus saberes, desde sus experiencias, han enriquecido estos espacios de salud mental, prevención básicamente. Así que muchas gracias y ahora pasamos a nuestro facilitador para Salud Mental y Derechos Humanos. Él es el dominio de Psicólogos Unidos, entre otras instituciones, pero de Psicólogos Unidos, con quien hacemos esta actividad en sinergia, en colaboración. El doctor Vergés, además de tener ese doctorado, tiene varias maestrías, como siempre digo, una en familia, en deporte, en educación, en fin, muy formado en diferentes especialidades y una persona que se mantiene al día investigando, estudiando sobre la psicología, aportando de una manera voluntaria a través de los medios de comunicación, apoyando a muchas personas en este tema de salud mental. Muchas gracias, Luis, una vez más, y el espacio es tuyo.
Bueno, muchas gracias, Teresa Dames. Un placer una vez más estar compartiendo un tema de salud mental. Y como tú decías en principio, el hecho de que tengamos un día para conmemorar los derechos humanos alude sin duda alguna a la salud mental. No hay manera en que podamos concebir los derechos universales al margen de la salud mental y es imposible concebir la salud mental si no hay respeto a los derechos humanos. Es un aspecto crucial, una relación indisoluble que no podemos disociar en ningún momento. Quizás ayude a hacer un poquito de historia, un poco para saber de dónde venimos y no venimos del respeto a los derechos de las personas con enfermedades mentales, sino por el contrario. El proceso evolutivo ha sido bastante largo. Como decía Ebbinghaus, un destacado psicólogo, hay cosas en la vida que tienen una larga historia, pero un pasado muy reciente. Y lo que tiene una larga historia son los vejámenes, los malos tratos, el desdén, el menosprecio a las personas con alguna condición de salud mental. Y ahí entra esa primera parte, lo de una larga historia. Y lo del pasado reciente es el intento que se ha venido haciendo para desarraigar esos hábitos, esos comportamientos, esas narrativas culturales, esos relatos sociales que presentan a las personas con una enfermedad mental como portadores de demonios que originalmente era la concepción que se tenía. Fíjense que cuando tuvimos las primeras manifestaciones de enfermedades mentales en la historia de la humanidad, la interpretación ni siquiera era filosófica, sino era sobrenatural. Y cuando hablamos de sobrenatural, es que se interpretaba los síntomas de problemáticas de salud mental como si fuesen posesiones demoníacas. Hay relatos escabrosos de huellas que han quedado latentes de cráneos horodados con perforaciones que se le hacían a las personas con trastornos mentales para hacerle esas prácticas de sacarle ese supuesto demonio que estas personas tenían dentro. Y eso está ahí y es una fuente vergonzosa, pero es parte de la realidad de ese testimonio del pasado. Todavía está en la memoria las violaciones masivas a los derechos mentales, a lo que yo llamo la doble penalidad, porque hubo una ocasión en que las mujeres específicamente eran prácticamente acribilladas en masas bajo la acusación de brujería y con el tiempo se supo que gran parte de esas mujeres que morían quemadas ahí en la ardiente leña de la hoguera, esas mujeres la mayoría padecían alguna enfermedad mental y sus enfermedades mentales eran interpretadas como si fueran manifestaciones de brujería. Así que ese término exterminó, contribuyó al exterminio masivo de muchas mujeres. Y un poquito más para atrás, fíjense que hubo personas que tuvieron manifestaciones de problemáticas de salud mental que fueron acusados por la Santa Inquisición como herejes. El hereje era el que supuestamente traicionaba o no estaba de acuerdo con las revelaciones divinas que eran las que se aceptaban en esos años. Entonces la práctica de herejía se interpretaba asociado también a cualquier tipo de manifestación que se saliera de ese encuadre rígido que prevalecía. Y muchas de estas personas que eran acusadas de herejía también tenían esas manifestaciones y esas conductas. Las cosas no han cambiado del todo, pero sí el panorama es diferente, sobre todo a partir de la ilustración. Y cuando hablamos de derechos humanos hay que irse a la era de la ilustración. Recuerden que fue una etapa
de la historia, que revolucionó prácticamente las artes, la literatura. Ya un poquito antes se había inventado la imprenta, ya comenzaron a difundirse los escritos, los libros y las ideas que no circulaban de manera masiva en la etapa anterior, porque ustedes saben que había la censura del poder que tenía la Iglesia Católica y todo se concentraba en la escolástica, que era el brazo intelectual que dominaba todas las doctrinas y los dogmas en la Edad Media. Entonces las informaciones que contradecían los dogmas de la época, ya ustedes saben los casos de Galileo Galilei, el caso de Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera eh, por lo que fueron sus planteamientos científicos que luego se validaron como tales. Entonces era imposible el pensamiento libre en ese tiempo y era imposible hablar de derechos humanos en un contexto así. Como sería imposible que usted vaya ahora a decirle a los talibanes de Afganistán que respeten los derechos de las mujeres. Bueno, pues pasaba lo mismo en ese entonces. Era imposible porque el dogmatismo y la ceguera ideológica era un asunto tan fuerte que impedía ese tipo de comunicación. Eso comenzó a cambiar primero con la revolución norteamericana, que fue una revolución que probó ser democrática, luego la revolución francesa y ya todos los escritos que surgieron a partir de los grandes humanistas. Y de ahí que ustedes se van a encontrar con que los primeros revolucionarios que trataron de llevar el paradigma, el marco de los derechos humanos a la salud mental, surgieron precisamente en esos países. Ahí nos vamos a encontrar en Francia, nos vamos a encontrar en Italia, esos países que tuvieron una marcada influencia de este movimiento renacentista que sin duda alguna revolucionó eh, el pensamiento. Así que los primeros grilletes, el famoso recuerden que las clínicas psiquiátricas no eran centros de atención y tratamiento centrado en una visión humanista, sino que eran verdaderos campos de torturas, donde las personas con enfermedades o padecimientos mentales estaban recluidos allí como si fueran prisioneros. O sea, no eran personas tratadas en base a un protocolo digno como lo que se estila en estos tiempos, o por lo menos como se sugiere que sea en estos tiempos. Así que hubo un gran movimiento, eh, lo vimos en el caso de la historia que nos presenta lo que pasó en Francia, que por primera vez se comenzaron a quitar los grilletes a los enfermos mentales, las personas con enfermedades mentales. En los Estados Unidos resalta la figura de Dorothea Dix, que fue una figura crucial en este tema de inter, interconectar el tema salud mental con derechos humanos. Si nos vamos a República Dominicana, ustedes saben que el símbolo de oprobio en materia de derechos humanos contra las personas con enfermedades mentales fue el famoso manicomio. El manicomio era eso, era una casa de tortura prácticamente, donde a la gente se le almacenaba allí y eso afortunadamente fue cambiando con el tiempo, independientemente de que todavía tenemos muchas críticas o cuestionamientos. Es importante resaltar el año 1992, cuando se firma la Declaración de Caracas. Eso fue fundamental en materia de derechos humanos y el tema salud mental. Ustedes saben que las conferencias internacionales que tienen ya estos compromisos, pues terminan también con un nivel de asunción en las constituciones de los países. Y República Dominicana, como signatario de esa declaración, pues se vio comprometida a aplicar algunas de las normativas que allí se planteaban. Y uno de los aspectos cruciales
que fue de los grandes compromisos adquiridos, es la salud mental comunitaria. Ustedes saben que la salud mental comunitaria se sitúa como la cuarta o tercera revolución dentro de salud mental. Recuerden que el primer aspecto revolucionario en materia de salud mental, entendiendo por revolución, para que no me confundan el término con tiro, disparo, agresión, violencia, sino más bien de cambios importantes, sustanciales, de estos que no se quedaron en la superficie, sino que marcaron cuestiones muy sustanciales. Bueno, la primera gran revolución fue sin duda alguna liberar de los grilletes a los enfermos mentales y en función de los ideales y los supuestos de la Revolución Francesa, lo que previamente ya se había planteado en los escritos humanistas del Renacimiento. Entonces, traer a, a los programas de tratamiento y a los programas de prevención esta concepción humanista. Esa fue la primera gran revolución. Estoy un poquito situándolo en el contexto para que ustedes vean de dónde viene todo este movimiento de derechos humanos y salud mental. Luego viene Sigmund Freud, independientemente de que usted esté o no de acuerdo con la teoría freudiana, hay que reconocer que Freud fue el segundo gran revolucionario en materia de salud mental. Fíjense que Freud planteó que lo que oprimía al ser humano no era solo una enfermedad mental grave, sino que también el ser humano estaba oprimido por procesos internos que él no conocía de sí mismo. Y de ahí introduce el famoso concepto del inconsciente y cómo ese inconsciente que ya hoy no se maneja así porque en la era freudiana, recuerden que todavía no se había desarrollado las neurociencias y no se había descubierto el hipocampo. Ya sabemos que el hipocampo es orgánica o físicamente lo que recoge todo eso que Freud llamaba el inconsciente, porque es la memoria emocional que tiene el cerebro y ahí se almacenan todos los recuerdos. Freud hablaba de represión del recuerdo y que esa represión se hundía dentro de toda esta dinámica que al final terminaba siendo inconsciente. Pues esa revolución freudiana trajo una atención a algunos temas que antes se desconocían y que no se tomaba en cuenta, siendo uno de los principales de que el sufrimiento y el dolor no solo viene de los trastornos graves, sino que hay personas, muchísimas personas, y ahí fue donde él introdujo el concepto de neurosis. Había un concepto que la psiquiatría lo descartó porque ustedes saben que es un concepto que no es orgánico y lo que no es orgánico no se medica y lo que no se medica no da dinero por un asunto de que no es psicofarmacológico. Entonces ese concepto se fue descartando, sin embargo es fundamental dentro de esta revolución que planteó Sigmund Freud. Y ahora nosotros vamos caminando por esta tercera gran revolución y es no limitar la conceptualización de salud mental a lo propio de la enfermedad per se. O sea, no encajonar el concepto dentro de la organicidad, dentro de la disfunción a la que queda atrapado una persona que luego tiene que ser hospitalizado y posteriormente rehabilitado. Y ahí entra ya el paradigma de la salud mental comunitaria, que es un poco la idea que hemos venido discutiendo a lo largo de mis intervenciones y ahí nacen algunos presupuestos importantes que nos ayudan a entender eh, cómo nosotros podemos identificar indicadores a tiempo para que podamos fortalecer el entorno inmediato, el entorno cercano, el contexto donde la persona vive y es donde emergen las problemáticas detonantes de estos temas de salud mental. En otras palabras, aquí hay una reversión de la manera como miramos el origen de los problemas de la salud mental.
Ya aquí no es una cuestión de que usted es un enfermo mental porque nació con eso o porque tiene una deformidad orgánica, que sí, en muchas patologías existen, sino que el componente fundamental aquí es la relación. Y cuando hablamos de relación, es lo que usted tiene en su contexto, tanto en su contexto familiar, tanto en su contexto sociocomunitario. De hecho, ya esta tercera revolución en materia de salud mental está planteando que hasta el cerebro, que es un órgano relacional. Es un órgano relacional en la medida en que desde los vínculos y desde las relaciones de calidad basadas en los buenos tratos y demás, es que podemos tener un cerebro que nos ayude funcionalmente a tener indicadores saludables. Y así vienen ya con esta tercera revolución en materia de salud mental, los aportes que hace la psicología positiva, la definición. Bueno, Teresa Adames hablaba del 1948, de toda eh, el surgimiento de Naciones Unidas, la declaración que, sobre el tema de los derechos humanos. Recuerden que todo eso viene a partir de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el año 1945. La salud mental se ve beneficiada, no porque fuese necesaria una guerra para que esto ocurriera, pero sí se aprovechó el contexto de la posguerra para entender que los supuestos anteriores ya no eran suficientes para darle respuesta a una salud mental basada en derechos humanos. De hecho, la salud mental en su atención era muy excluyente, era muy discriminativa. Y como eh, estaba concebida básicamente en términos de atenciones para pequeñas castas sociales. De hecho, la misma psicología, el marco estructural de la psicología originalmente fue un marco estructural muy clasista. Todavía usted revisa la mayoría de los pensum de las universidades con las que nos forman a nosotros los psicólogos y ustedes van a ver deficiencias horribles, donde usted no ve una asignatura de sociología, usted no ve una asignatura de ciencias sociales en sentido general. Entonces uno se forma sin una comprensión del contexto donde uno vive. Yo, por ejemplo, me di cuenta de esa laguna y me fui a hacer una maestría en ciencias sociales y de complejidad y así pude superar alguna de esas lagunas. Pero yo no sé cuánto estarán haciendo o tomando esa iniciativa. Entonces, cosas como esta, pues, fueron puestas en atención por esta tercera gran revolución que nos interpelaba como profesionales de la salud mental, como diciéndonos, bueno, hey, pero ustedes solo están pensando en cerebro, como si el cerebro se sentara en una silla a gobernar el comportamiento. Ustedes están pensando en inconsciente, pero ¿dónde está el ser humano y su relación con el contexto? ¿Dónde está esa parte vincular? Eh, ¿Dónde están fenómenos como los económicos, la violencia, las injusticias sociales? ¿Qué papel juega todo eso en salud mental, la discriminación, los malos tratos, el racismo, todo eso? Eh, Ahora mismo que tenemos un contexto internacional de guerra, las amenazas, las intimidaciones, ¿dónde está la relación con este nuevo ser humano, con las tecnologías actuales, la revolución digital? O sea, ¿cómo vamos a tomar en cuenta todo eso? Lamentablemente, lo que tenemos no le da respuesta plena a todo eso. De ahí que esta tercera revolución nos plantea esa realidad. Así que surgen modelos como el de Yohada, que nos hablan de que hay que tomar en cuenta que hay un sentido de identidad que tiene la persona consigo mismo y con los demás. Surgen los psicólogos humanistas. Por cierto, decirles a ustedes que estoy hablando más de psicología porque eso es lo que yo soy. A lo mejor ustedes han llevado ya a otros profesionales de otras áreas,
Surge, por ejemplo, el modelo humanista existencial dentro de la psicología, y ese modelo humanista existencial es un aliado de la defensa de los derechos humanos de las personas con problemáticas de salud mental. Y originalmente el modelo humanista eh, era solo humanista, centrado en Carl Rogers, centrado en Abraham Maslow. Estas personas decían que todo ser humano tiene una propensión natural para el desarrollo, para llegar al logro de su esencia, y que solo y en la medida en que surjan aspectos que lo impidan, entonces pudieran verse interferidas esas tendencias. Y obviamente que esos aspectos que lo impiden están en el contexto y muchas veces en la imposibilidad de una relación saludable con él. Y ya la palabra existencialista se le agrega a partir de los filósofos existencialistas, entre ellos Jean-Paul Sartre, que nos dejó una maravillosa reflexión cuando nos decía que nosotros somos lo que hacemos con lo que la vida hace de nosotros. Oigan qué bonita esa reflexión. Nosotros somos lo que hacemos con lo que la vida hace de nosotros. ¿Y qué nos está diciendo Jean-Paul Sartre? Nos está diciendo que nosotros somos, sí, pero somos lo que hacemos también, pero que hay cosas que la vida hace de nosotros y que con eso también podemos hacer algo. Y parte de la vida, y ahí voy entonces a hablar de cuatro ejes fundamentales que nos articulan salud mental con desarrollo, respeto a los derechos humanos. El primer aspecto es la vida misma. Fíjense que la vida misma es un don, y así le llaman ellos, estos psicólogos humanistas existencialistas. Recuerden, los filósofos eran existencialistas y los psicólogos que abrevaron de las aguas de esa filosofía formaron el modelo humanista existencialista. ¿Y qué plantean estos psicólogos? Bueno, al igual que los filósofos existencialistas, que nosotros tenemos cuatro grandes dones. Y esos cuatro grandes dones son parte de la vida de todo ser humano, que no la tenemos porque seamos blancos, porque seamos negros, porque seamos bonitos, seamos feos, ricos o pobres, sino que el simple hecho de ser persona eh, ya nos da un legítimo y digno acceso a esos cuatro grandes dones. El primero es la vida. Y la vida, nosotros tenemos dos formas de poderla conceptualizar. O de una forma demasiado idealizada en la parte positiva, o de una forma demasiado idealizada en la parte negativa. Es como si pudiéramos hacer una interpretación demasiado simplista sobre lo que significa la vida y ponernos demasiado vulnerables ante la idealización de que todo en la vida tiene que ser positivo, de que todo en la vida tiene que ser bonito, de que para yo ser feliz no tenemos que tener ningún tipo de dificultades. Entonces los filósofos, los psicólogos humanistas existencialistas nos interpelan sobre esto y nos dicen tengan cuidado con eso. Es como diciéndonos, ustedes tienen un derecho humano que es el derecho a la vida. Ahora, la calidad de esa vida va a depender de que usted no caiga en esas dos grandes simplificaciones. La otra simplificación es lo contrario, es vivir la vida con un temor horrible, eh, eh, con un miedo fóbico a la muerte y con una desconexión, porque cualquier cosa puede ser para nosotros amenazante. Y es ahí que dentro de esa brecha que se da en estas dos sobresimplificaciones positiva y negativa, donde ellos nos convocan a que seamos creativos, porque nos plantean que parte de la salud mental, de la base, de la plataforma, de cualquier principio saludable, tiene que ser que desde el punto de vista humano busquemos una relación con nosotros mismos y una relación con los demás que nos permita de forma creativa buscar ese punto de prudencia entre estos dos extremos.
El segundo don que nos recuerdan estos psicólogos humanistas existencialistas para respetar el principio de derechos humanos y salud mental es los propósitos. Entender que la vida no es algo solo dado, sino que la vida, en la medida que es dada, también adquiere un dinamismo con los propósitos y el sentido que nosotros descubrimos en ella. Solo en la medida en que vamos descubriendo ese sentido a todo lo que hacemos, en la medida en que vamos recibiendo esa respuesta y la vamos cuestionando y encontrando al por qué yo hago lo que hago y por qué algo es significativo en mi vida, en esa misma medida ocurre. Hay personas que significan la vida de una manera extrema, como yo les decía. También hay una simplificación muy positiva al tema de los propósitos y otra simplificación muy negativa. La simplificación muy positiva es la idea de vivir la vida sencillamente adhiriéndose a algún tipo de ideología, algún tipo de fanatismo. Es como si uno buscara el sentido a partir de algo que va más allá de uno, pero que al final termino abrumándome con eso porque solo me limito a eso. Y pudiera yo, dentro de mi búsqueda de propósito, tener una desconexión con la propia vida, porque la estaré viviendo a través de una idea dogmática, fanatizada, y convirtiéndome en un simple seguidor de algún líder que es el que maneja todo lo mío. Y la otra concepción que ellos cuestionan, que también es extrema, es lo que llamamos el nihilismo. El nihilismo es una filosofía que plantea la vida como algo que debe ser vivido sin normas, sin reglas, eh, sin ningún tipo de doctrina, sin ningún tipo de precepto, que fue lo que falló con Hitler. Fíjense que cuando se deja la vida así, cualquiera puede interpretar que él es el que puede ser la norma, él es el que puede ser la regla y puede imponérsela a los demás. Así que este nihilismo fue lo que trajo como consecuencia un Adolfo Hitler, fue lo que trajo como consecuencia un dictador como Stalin y otros más que fueron grandes genocidas en la historia de la humanidad. Así que fíjense que hay dos extremos acá en los cuales no debemos caer. Y lo que se plantea en ese sentido es buscar algo que nosotros llamamos dos habilidades. Una habilidad son las habilidades restrictivas que tiene dos manifestaciones. Primero, el enfoque. ¿En qué yo voy a enfocar mi vida? Y a medida en que yo decido en qué lo voy a enfocar, si ese enfoque es relevante, significativo y tiene propósito, entonces estoy siendo creativo y estoy siendo participativo y estoy siendo saludable. Eh, ahí mismo entra como enfoque restrictivo, entra también la adaptación. La adaptación toma en cuenta el ambiente en el que estoy. Fíjense que una de las primeras cosas que pasa con alguien que tiene manifestaciones problemáticas en su salud mental es que pierde el sentido de adaptación. Y una persona cuando pierde la capacidad de adaptarse, entonces pierde también la capacidad de vivir en armonía con el ambiente. Y esto puede pasar por muchas razones, o porque la persona se enferma, o porque sencillamente la persona ha encontrado una ganancia de no tener ese nivel de ajuste o de adaptación. Ahí usted va a tener manifestaciones. Aquí nosotros lo vemos de la siguiente manera. Por ejemplo, cuando la persona se disocia, cuando se disocia internamente, ya lo que siente, lo que piensa y lo que hace van en direcciones opuestas. Entonces, esta persona ya no está integrada y al no estar integrada se le hace
imposible adaptarse. Esta persona entra en un estado de desconocimiento de sí misma. Y al entrar en un estado de desconocimiento de sí misma, entonces cae en un estado de desconocimiento de lo que le rodea. Igual ahí entra el extremismo. Parecen conductas que son extremas y que obviamente nos dicen que no se está tomando en cuenta el ambiente o el entorno al que hay que adaptarse. Hay un planteamiento de rigidez donde solo se ve un lado de la vida y no se ve el otro. Y así entonces vamos caminando. Eh, Me voy al tercer punto, que es el tercer don. Y ese tercer don es la libertad. Fíjense que la libertad, aquí no importa quién sea, la libertad es un don. Pero volvemos a los dos extremos. ¿Cómo yo vivo mi libertad? Si yo vivo mi libertad sin que me importe dañar a otros en la forma como yo soy libre, eso no es salud. Si yo vivo mi libertad sin límites, sin tomar en consideración reglas, o como yo decía ahorita, en base a ese nihilismo, pues obviamente puedo enfermar a otros y puedo enfermarme yo. La otra parte de la libertad, el otro extremo, es la esclavitud. Fíjense que en la esclavitud ahí entra el consumo de sustancias, las adicciones, ahí entra el hacernos esclavos a ciertas ideologías, como ya yo mencioné. La esclavitud es aquello donde usted no tiene una participación libre en el sentido auténtico del término, sino que por el contrario uno entrega su libertad para que sean otros que dominen a uno, para que sean otros los que piensen por mí. Ahora mismo ustedes están viendo muchas manifestaciones de esclavitud en la parte ideológica. Por ejemplo, gente que opina sin pensar, personas que se adhieren a grupos que tienen formas e ideologías opresivas, gente que expresa planteamientos públicos que niegan derechos, que plantean incluso abiertamente que se quiten derechos que han sido conquistados históricamente. Y sin duda alguna, cuando hablamos de salud mental, eso no va a ser la excepción. Hay personas que siguen viendo a las personas con enfermedades mentales como seres de segunda y tercera categoría, como personas que pueden ser nefastas y hasta peligrosas. Entonces, todo eso entra dentro de esta concepción que yo acabo de mencionar. Y el último aspecto que mencionan estos psicólogos humanistas existencialistas que articulan muy bien el tema derechos humanos y salud mental es vivir en comunidad. Ellos plantean que eso es un don extraordinario, porque cuando aprendemos a vivir en comunidad, ahí se enfrentan también dos grandes, dos grandes simplificaciones. Por un lado, el que cree que viviendo solo, aislado, no relacionándose con nadie, de forma egoísta, marginal, él piensa que así está bien. Y por otro lado, el que vive en un mutualismo constante, que no tiene espacio para pensar, para reflexionar, que no tiene espacio para construir esa interlocución entre el yo, el tú y el nosotros. Entonces son personas que niegan totalmente la individualidad. Entonces esos dos extremos, pues son posturas que pueden llevarnos a indicadores deficientes en materia de salud mental. Así que a grandes rasgos, ustedes ven esos, esos cuatro elementos que nos aportan los psicólogos humanistas existencialistas y cómo estas tres grandes revoluciones que han pasado han ido dejando detrás muchas falacias, mucho dolor, mucho sufrimiento, pero hay que estar atento porque parecería que hay grupos que todavía no asimilan el tema de los derechos humanos como lo que verdaderamente es. Como yo dije, son dones
no son regalos que alguien tiene que decidir a quién se le quita y a quién se le da. No, eso lo que hay es que optimizarlo. La vida hay que optimizarla, los propósitos hay que optimizarlo, la libertad hay que optimizarlo y la posibilidad de vivir en comunidad hay que optimizarlo. Cuando nosotros, ustedes como trabajadores sociales que somos, como activistas en favor de la salud mental, favorecemos que la vida se viva con calidad, al margen de la violencia, en favor de los buenos tratos. Entonces nosotros estamos siendo activistas de los derechos humanos en favor de la salud mental. No tenemos que esperar que la gente se muera o que la gente se le deteriore la calidad de vida por un trastorno para poder abogar por todo esto. Eh, Cuando nosotros abogamos por una filosofía de vida centrada en propósitos, que la gente pueda aspirar, que la gente pueda hacer aquello que valora, que la gente pueda encontrarle sentido a lo que hace, estamos abogando en favor de la salud mental en esa relación salud mental y derechos humanos. Cuando nosotros favorecemos la libertad integrada con la asunción de responsabilidad, fuera de la esclavitud y fuera del nihilismo que nos lleva a vivir la vida sin orden, sin disciplina, sin estrategia, sin control, solo nosotros decidiendo independientemente de que nos importe o no cómo dañamos a los demás. Cuando cuestionamos esas prácticas, estamos siendo activistas en favor de esta relación salud mental y derechos humanos. Y el último aspecto que ya mencioné, bueno, abogar por una vida comunitaria centrada en vínculos seguros, en vínculos saludables, donde las personas no representen riesgo para la vida del otro, donde una persona no sea el factor detonante para que se debilite, se deteriore la vulnerabilidad que pueda tener alguien ya con una condición de salud mental, o que alguien que sea saludable por los indicadores que presenta, pues entonces termine deteriorándose. Así que repito la frase de este gran filósofo existencialista para quienes no lo grabaron, Jean-Paul Sartre, y lo repito porque quiero que nos quede ese compromiso. Los seres humanos somos todo aquello que hacemos con lo que la vida hace de nosotros. Y ahora nos toca hacer con eso muchas cosas más en favor de la salud mental y los derechos humanos. Así que ahí termino por si hay alguna pregunta, duda o aclaración. Muchísimas gracias, Luis. Siempre nos traes reflexiones tan interesantes, ¿verdad? Y vinculado lo que es la salud mental a los derechos humanos. Sí, como tú dijiste, es indisoluble. Si no hay salud, si no hay derechos humanos, no hay derechos humanos sin salud mental. Así que estos espacios que se enfocan justamente en resaltar esa postura, ¿no? De que la salud mental es un derecho, igual que todo lo demás que como por la vida misma tenemos, como tú decías. Aquí en el chat se ha puesto esa frase, si alguien la quiere copiar, porque la verdad es muy interesante. Somos lo que hacemos con lo que la vida hace de nosotros. Y ahí está vinculando todos los elementos, todas las situaciones externas, las sociales, todo lo que pasa en nuestra vida. Pero ¿qué hacemos con todas esas cosas que la vida hace con nosotros? Muy interesante esa reflexión y muy interesante estos dones, que no lo había escuchado así, que la psicología existencialista pues lo plantea que la vida misma como un don, el tener propósito, la libertad y esto de vivir en comunidad. Generalmente a las personas con trastornos mentales lo que hace que se le aísla y cada vez más se está trabajando y a propósito que la ley está en ese proceso de revisión, la ley de salud mental, en que la salud mental no se aísle, sino que se integre a una comunidad. Y es más factible, pues, un cambio, una recuperación cuando se vive en comunidad y no cuando, como tú dices, hemos ido avanzando, porque aquí, por ejemplo, aquí estaba un manicomio hace poco, en el 28, ¿verdad? Y todas esas personas ahí, bueno, almacenadas todavía están en otra dimensión, pero igual
están en un centro recluido y no en una comunidad. Eso por diferentes razones, pero lo que abogamos es, y es el ideal, a como tú dices, que la salud mental sea vista en comunidad, porque en la comunidad se sostiene, en la comunidad están las relaciones, está el apoyo, está esa red que hace falta y vivir en esa cotidianidad. Así que aboguemos nosotros que trabajamos en salud mental por ella como un derecho y con nuestras actitudes también vamos aportando, porque en general, aunque trabajemos en el área o estemos con alguna condición con la cual estemos siendo acompañados, aún así generamos todavía algún estigma a una persona que tiene un trastorno de salud mental. Muchas gracias y a todas las personas que aquí se han conectado. Les recordamos que esta actividad se hace en sinergia con Psicólogos Unidos y que siempre se hace bajo la campaña de salud mental que Casa Abierta pues promociona. Y en este momento estamos trabajando con el eslogan Viva la vida. Yo promuevo la salud mental. Así que vamos a promover, así como ha hecho Luis con esta participación y ustedes que están aquí de alguna manera están promoviendo la salud mental en lo individual, en lo familiar, en la comunidad, pero promover la salud mental. También queremos decirle, en el chat está el link para evaluar estas actividades. Ahora a diciembre vienen pues los cierres, las evaluaciones y queremos contar con el aporte de ustedes sobre qué le han parecido estas actividades educativas, cómo ha apoyado a la salud mental de cada uno de ustedes y el contenido en general que hoy le ha parecido de todas estas actividades que hemos estado facilitando en este espacio. Así que le vamos a agradecer a que ustedes llenen tengo un link, es una encuesta sencilla, corta, y le ha llegado a su correo. Cuando ustedes se inscriben, pues le ha llegado a su correo y le vamos a agradecer que respondan. Ahora sí, está el link en el chat. Ahora sí dejamos abierto para si alguien quiere hacer una pregunta, si alguien quiere hacer un comentario sobre este tema que Luis nos ha planteado de tanto interés, que siempre aprendemos tanto con él. Como yo decía en principio, una persona que se mantiene inquieta, leyendo, estudiando y en su práctica profesional, mirando lo que funciona, lo que es adecuado, dando conferencias sobre estas reflexiones. ¿Alguien tiene una pregunta, un comentario sobre todo lo que hemos visto? Mm, Aquí no, nos piden en el chat si puede compartir un poco el nuevo sobre el dogmatismo y la ceguera ideológica. Si puede hablar un poquito más de este tema. Sí, miren, hay inferencias, que es el nivel más básico que tiene una persona en su pensamiento, y es lo que puede cambiar también con una intervención apropiada. Una inferencia es un error que uno comete en su pensamiento por no tener informaciones. Es como que yo vea a alguien que vire la cabeza para otro lado cuando se acerca a mí y yo infiera que esa persona me está rechazando. Si yo concluyo que me está rechazando porque la persona volteó la cara, eso es una inferencia, que yo pudiera corregirlo con que luego la persona me aclare que no volteó la cara por esa razón, sino que la volteó por otra. Ya la creencia es un nivel de pensamiento más consistente, se basa en una actitud de preferencia o de rechazo, pero igual también puede cambiar. Por ejemplo, si usted cree que un determinado candidato político no se da buen presidente, es una creencia que usted tiene. Y cuando viene a ver, después el tipo gana y le demuestra a usted que no era como usted creía. Y usted entonces cambió la creencia. El dogmatismo ya es diferente. El dogmatismo es una creencia fanatizada, donde usted
arraiga firmemente esa creencia dentro de sus convicciones más íntimas y permite que esa convicción sea lo que guíe su conducta, sea lo que guíe sus actitudes. Lo que pasa, por ejemplo, con los talibanes. Los talibanes tienen una idea muy arraigada por su creencia religiosa de la Sharia y ellos llevan eso a la práctica y entonces hacen una interpretación retorcida que devalúa a la mujer. Y entonces ellos se creen que pueden golpear a una mujer si la mujer no tiene la burka puesta o si emite algún tipo de conducta que es contrario a ese dogma en el que ellos creen. Fíjense que hay tres tipos de conocimiento, o cuatro: el conocimiento empírico, que es el que conoce por la experiencia; el conocimiento científico, que es el que se obtiene a través del método experimental y otros presupuestos metodológicos; está el método filosófico, que es el que se obtiene a través de la razón, que es una facultad inteligible del ser humano; y por otro lado está el conocimiento religioso, que es el que se obtiene a través de la revelación divina. Bueno, cada persona, según la religión, cree en una revelación divina diferente y hace una interpretación distinta. Y en todas las épocas hemos tenido formas muy radicales de interpretación. Por ejemplo, en la Edad Media, la forma como se interpretaba el cristianismo no es igual a como se interpreta hoy. De hecho, los cristianos de la Edad Media tenían ejércitos para obligar a la gente a que pensara como ellos. Ya eso ha ido cambiando. Pero en el fondo, fíjense que hay aquí ya una convicción firmemente arraigada. Esa es la parte del ser humano que es más difícil de cambiar. Es muy difícil que una gente cambie una ideología. La gente puede cambiar una creencia, puede cambiar una inferencia, pero una ideología es muy, muy difícil. Entonces ahí es donde se habla de la libertad. Cuando la persona renuncia a sus convicciones y se adscribe por completo a una ideología, entonces ese pensamiento pasa de creencia a dogmatismo. Pierde libertad, ¿verdad? Entonces, Eh, realmente. Ajá, muy interesante. Luis, para que haya derecho a salud mental, tienen que existir, pues, el acompañamiento, aparte de la prevención, todo lo que implica, que es muy grande la prevención. Pero cuando una persona tiene una condición, pues necesita ser acompañado. ¿Cómo tú ves esos servicios aquí en República Dominicana y la inversión que se hace en salud mental? no, los servicios, tú sabes que están muy deficientes en función por la misma inversión que es muy exigua. De hecho, se está planteando que República Dominicana invierte poco menos que un 2% del presupuesto que se destina a salud. O sea que si de lo que se destina a salud se invierte poco menos que el 2% en salud mental, estamos hablando que prácticamente es muy poco. Esa es la realidad. Entonces tenemos deficiencia en formación, tenemos deficiencia en recursos humanos, tenemos deficiencia en creación de unidades comunitarias, en la implementación de la política de la atención primaria que estaba concebida en la ley 1206, pero nunca se llevó a cabo. Tenemos deficiencia en los protocolos, la forma como se deben llevar las informaciones. Todo eso hay deficiencia. Claro que sí. Claro, entonces nos falta mucho para que realmente digamos que se respete ese derecho a la salud mental aquí en nuestro Así es. país. Así es. Pero un momento a la vez, ¿verdad? Se está trabajando con esta ley, que se cubran, que los ARS cubran los servicios de salud mental, que no lo hacen. Esto Eh, es esto es lo que me preocupa, que cada vez que se habla de salud mental, lo que le decimos a la gente es que hay que esperar que se apruebe una ley. Señores, es que hay una ley que es la Amén. 1206, y esa ley no se está aplicando, no se está respetando. Entonces yo pienso que tenemos que aplicar la ley que tenemos y que la otra vaya mejorando, pero hay que defenderse con lo que tenemos. Es que ni siquiera lo que tenemos se está aplicando. Entonces, De cada vez que acuerdo. se cuestiona o se interpela al Estado sobre los problemas de salud mental, lo que nos dicen es que se va a hacer una ley o se va a hacer un protocolo.
y eso es lo que hace que vende desesperanza. Gracias por tu opinión, así es. Y no solo en salud mental, yo digo que en sentido general en nuestro país tenemos leyes que pueden tener, ¿verdad?, su deficiencia, que necesitan ser adaptadas, como tú dices, pero el tema es que se apliquen primero la ley de tránsito, por Claro, ejemplo. sí, Eh, exacto. aplicar esa voluntad para aplicar esas leyes. Pero igualmente debemos seguir aspirando, ¿verdad?, que evolucione y que esté acorde, ¿verdad?, con el respeto a los derechos humanos, todas esas leyes que se planteen y acorde, claro, con nuestra Constitución. Así Bueno, es, así es. pues muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a las personas que se han conectado en el día de hoy. Esta actividad queda grabada y va a ser subida al canal de YouTube. Y entonces ustedes pueden revisar todos esos elementos que Luis nos ha traído, pues esa reflexión tan interesante. La pueden compartir con otras personas. Ya el lunes, pues sube al canal de YouTube. Y el próximo viernes sería nuestro último día de este año en estas actividades educativas y vamos a hablar de Navidad y salud mental. La salud mental debe estar priorizada en todas las épocas, en todos los contextos, porque sin salud mental no hay salud, como han dicho varios facilitadores. Nueva vez, les recuerdo, favor llenar la encuesta. Las personas que están acá son recurrentes para que nos hagan saber cómo han sido estas actividades para lo personal, para su trabajo, para su comunidad en sentido general, cómo le han aparecido estas actividades de salud mental. Entonces nos encontramos el próximo viernes, igualmente a las 6. E inviten, esa sería nuestra última actividad del año. Hasta el viernes entonces.